Hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes. Vamos a esperar un momento que más participantes se unan, ya estamos con ustedes. Muchas gracias, pónganse cómodos. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Les agradecemos por estar con nosotros en nuestro webinar titulado ¿Tu WAF no ve esto? El auge de los ataques BLA. Hoy estará con ustedes su servidor, Ricardo Medina, ESI regional basado en México, y Oscar Sierra, que es director técnico para América Latina. Antes de iniciar, recuerden que pueden hacernos preguntas a través de la herramienta en la parte de abajo de la página en cualquier momento. Al final del webinar vamos a estar en vivo para responder esas preguntas y para hacer una encuesta de cierre. También les recomendamos mucho que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que está en www.youtube.com/c/Radware Latam. En el canal van a encontrar videos de webinars anteriores, van a ver explicaciones de ataques, van a ver configuración de nuestras soluciones y demás videos interesantes. Ahora, Oscar, no sé si nos puedes mostrar la agenda del día de hoy. Buenos días, buenas tardes para todos. Gracias, Rick, por la introducción. Entonces veamos la agenda. Miren, en principio vamos a mostrarles un trabajo de investigación que hicimos acá en Latinoamérica, basado en logs de eventos de seguridad de Latinoamérica, en donde analizamos los ataques críticos de lógica de negocio. Ese es el primer punto. Y luego vamos a describir nuestra solución de seguridad y cómo podemos hacer detección y mitigación de este tipo de ataques sofisticados a través del descubrimiento, la detección y mitigación durante el runtime, en tiempo de ejecución, y finalmente apalancarnos en la evaluación precisa, es decir, en el posture de API para fortalecer nuestra estrategia de seguridad. Esos son los pilares de este webinar. Adelante, arranquemos, Rick, con ataques críticos de la lógica de negocio en Latinoamérica. En 2025, en Latinoamérica, vimos el inicio y el auge de los fraudes automatizados que explotan la lógica de negocio de las APIs. Son ataques que no generan alerta, no rompen la aplicación, no parecen ataques, pero finalmente afectan directamente el negocio. Como lo dice la lámina, todo funciona, pero el dinero se nos va, la información se va. Los objetivos regularmente de los atacantes son el fraude financiero directo, por ejemplo, hacer transferencias vía API o compras y pagos de forma automatizada. El robo masivo de información sensible, todo lo que es PII, lo buscan
buscan ingresar a la API, perdón, con un usuario autenticado y luego robar la información de forma masiva. Luego, abuso de servicios y procesos, por ejemplo, para tener un servicio de trial de forma permanente. Y todo eso puede conllevar a daño reputacional porque se pierde la confianza digital en el uso del API, en el uso de la aplicación. Y dependiendo al sector, también puede haber un daño regulatorio. No pueden estar fuera de compliance empresas, por ejemplo, del sector bancario, del sector financiero, porque se expone la información confidencial de los clientes. También aplica para el sector salud, por cierto. Para entender mejor los ataques de lógica de negocio y sus objetivos, potencial impacto e incluso las técnicas que utilizan, nosotros analizamos más de 2.800 eventos de seguridad sobre nuestra plataforma de seguridad que ocurrieron en Q4 de 2025. Primero los segmentamos por industria. Banca privada, primer lugar con 1.602 eventos, luego telecomunicaciones, gobierno, identidad, finalmente e-commerce y ticketing. ¿Y por qué lo segmentamos por industria? Porque nos dimos cuenta que la intención, el objetivo y las técnicas varían para cada una de ellas. Por ejemplo, banca privada, pública, ahí los flujos atacados normalmente son el de dinero y cuentas. Y las técnicas que utilizan son abusos de login, ataques de bola y BFLA luego del login, o sea, post-login. Eso no es otra cosa que tratar de tener acceso a objetos que normalmente no tengo acceso, por ejemplo, la cuenta de alguien más, o ejecutar funciones que de nuevo normalmente no tengo acceso, por ejemplo, alguna función que un administrador o un superusuario pueda hacer sobre la aplicación. Y finalmente, llevar a cabo el abuso de pagos y saldos, que es el fraude. Y en gobierno e identidad, ahí cambian los objetivos y las técnicas. Aquí lo que se busca hacer es mucha numeración, recolección masiva de datos, o sea, de información sensible y abusar de todo lo que son las APIs de identidad para luego exponer públicamente esa información. Como ven, varía mucho en el sector financiero y en el sector gobierno en cuanto a las técnicas utilizadas y al objetivo final. Y luego nos dimos a la tarea de construir una cadena real de fraude de API en Latinoamérica basado en todo ese estudio de los eventos de seguridad. Yo diría que en paralelo se da un reconocimiento y abuso de autenticación, reconocimiento de la API, por supuesto, de los endpoints, de los parámetros de la API, de los métodos. La mayoría de los eventos de seguridad recaen sobre esta categoría y los hackers o los actores maliciosos en general se están tomando el tiempo para analizarnos muy bien y para entender la lógica de negocio. Luego empiezan a manipular transacciones, a manipular procesos para encontrar vulnerabilidades dentro de dicha lógica de negocio. Así como hacen un escaneo de vulnerabilidad para explotar alguna falencia, aquí lo hacen de forma similar, pero es un proceso un poco más manual, es un proceso que va muy de la mano a entender cuál es el objetivo final de la API de la aplicación para luego abusar de dicho objetivo. Y finalmente, una vez yo encuentro ese low hanging fruit, una vez yo encuentro esa vulnerabilidad, ahí sí automatizo y la robo o la abuso de forma masiva. Por ejemplo, cuando extraigo información confidencial de forma masiva o cuando hago el fraude financiero. Todos nuestros eventos de seguridad muestran esa progresión que va desde reconocimiento, el credential stuffing, hasta encontrar la vulnerabilidad y hacer el fraude programático. Ahora, Rick, antes de continuar con el contenido, a mí me gustaría que nos mostraras un ataque de lógica de negocio, que nos hicieras una demostración de este tipo de ataques para que a nuestra audiencia le quede mucho más claro en qué consisten y por qué no se pueden detectar y mitigar con las técnicas tradicionales, por así decirlo. Te doy la palabra, Rick. Adelante. Muchas gracias, Oscar. Antes de mostrarles el ataque, les quiero mostrar la plataforma que estamos utilizando, que se llama BLA Bypass. Miren, las APIs van a estar en todos lados. Y en este caso, lo que les estoy mostrando es un sitio común y corriente, como puede ser esta tienda en línea, ¿sí? Si observan la estructura y la apariencia cotidiana, quizá podamos olvidar que por detrás de todo este funcionamiento, en realidad hay llamadas de API. Entonces, si, por ejemplo, hago un login,
En realidad, por detrás estoy haciendo una llamada de API a diagonal API, diagonal auth, diagonal login. Y cuando hago otras interacciones, por ejemplo, agregar artículos al carrito, modificar mi información, en realidad estaría haciendo llamadas de API adicionales y siguiendo un flujo cotidiano. Esto es muy importante para más adelante. Ahora permítanme mostrarles mi usuario. Mi usuario se llama Queen Baker y soy el usuario con el user ID que termina en 17. Además, tengo una dirección que comienza en 666 y, muy importante, tengo una tarjeta que termina en 9393. Entonces, cuando utilizo mi aplicación en el navegador, estoy limitado al uso de esos parámetros. Y, por ejemplo, cuando agrego un artículo a mi carrito, supongamos que quiero comprar esta laptop de $1,499 y me voy a hacer mi proceso de compra, o sea, miro mi carrito, hago clic en el botón de checkout. Las únicas opciones que tengo disponibles son la dirección y la tarjeta de crédito que tengo asociadas a mi perfil. Entonces, cuando hago clic en el botón de Place Order, evidentemente pondré una orden y aquí se carga el historial de las órdenes y se ve una orden por $1,499 con mi tarjeta 9393. ¿Qué sucede si en lugar de utilizar mi aplicación web o móvil, utilizo un programa donde puedo manipular el contenido que estoy mandando a la API? Este programa que les estoy mostrando se llama FlowRunner y fue un programa desarrollado por nuestro equipo, pero que nos permite correr un flujo automático que no va a ser las típicas inyecciones de código o los cross-site scriptings, sino que va a ser llamadas de API legítimas y vamos a manipular el contenido de la aplicación para hacer que se porte de formas inusuales. Si se fijan, atacando a BLA Bypass con mi usuario de Queen, voy a primero, por ejemplo, autenticarme nuevamente como Queen, voy a listar usuarios, voy a obtener direcciones y números de tarjeta de crédito de diferentes víctimas para finalmente correr o ejecutar compras con las tarjetas de crédito de las víctimas que son diferentes a la mía. Entonces podemos ver en su ejecución que obtengo un número de token. Del lado derecho vemos que va corriendo y va ejecutando todos y cada una de las llamadas de API sobre la aplicación que no está protegida, hasta que finalmente llegamos a un punto en el que puedo realizar otras transacciones con tarjetas de crédito de mis víctimas. Y como evidencia, solo tengo que volver a mi aplicación, verificar en la sección de orders cómo las últimas órdenes se hicieron con tarjetas de crédito diferentes a la mía que terminan en 111, 222 y 444. Esto podría pasar con otras aplicaciones que no tengan protección sobre su lógica de negocio. Gracias, Rick. Yo pienso que con esto ya está claro lo que es un ataque de lógica de negocio hacia las APIs y la dificultad que hay con herramientas tradicionales para hacer la detección y la mitigación de este tipo de amenazas. Entonces, con base en esto, nosotros preparamos una estrategia de seguridad de las APIs que consta de dos grupos grandes. Uno que es antes de que la API esté en producción, antes del tiempo de ejecución de la API, o sea, durante el desarrollo, en donde está todo lo de API testing. Vamos a hacer un webinar dedicado a API testing a futuro. Y en el día de hoy nos vamos a concentrar en todo lo que es runtime, el tiempo de ejecución, en donde lo que primero buscamos es el descubrimiento y la gestión de las APIs, o sea, entender muy bien la superficie del ataque. Luego está la protección de APIs en runtime, que no es otra cosa que proteger esa superficie de ataque de forma activa. Y finalmente, también durante el runtime hacemos una gestión de postura de seguridad de las API, o sea, entendemos cuáles son las, las vulnerabilidades, los riesgos que tiene esa API y les damos recomendaciones para que cierren esos riesgos, todo con base en el tráfico real de las APIs. Antes de continuar ya desarrollando el tema de descubrimiento y gestión, me gustaría recordarles que por favor nos hagan preguntas a través de las herramientas. Al final, Ricardo y yo vamos a entrar a responder tantas preguntas como podamos. Avancemos, por favor, Rick.
no puedes proteger lo que no conoces. No sé si han escuchado el término de Shadow APIs. Son aquellas API que existen, pero no están documentadas o que no son conocidas por el equipo de seguridad, lo que es lo mismo. También un primo cercano de Shadow API son las Zombies APIs, que son aquellas que debieron ser removidas, pero aún existen versiones anteriores. Y si hablamos de versiones, también están las que pertenecen a versiones nuevas, a las experimentales, en donde hay privilegios elevados o tiene el mismo comportamiento que una API de protección. Lo que tienen en común esas tres Shadow Zombie experimentales es que el equipo de seguridad normalmente no las conoce y además no tiene las protecciones necesarias. Y eso es lo que buscan los atacantes, ¿no? La mayoría de los atacantes o la mayoría de lo que hacen durante esa fase de reconocimiento es entender cuáles son esas Shadow y Zombies API para lanzar los ataques por ese lado, pues por supuesto porque es un ángulo que no está protegido. Lo que busca acá nuestra estrategia de protección con el API Discovery es entender toda la superficie de ataque, incluido esas Shadow y Zombie API. A través de algoritmos de Machine Learning, mapeamos absolutamente toda esa superficie de ataque, descubrimos todas las APIs y eso lo transformamos en un catálogo. Una vez ese catálogo está bien hechecito, sobre ese catálogo aplicamos las protecciones de las APIs, habilitamos la lógica de negocio y por supuesto toda esa información alimenta los módulos de analítica e insights que son los que proveen la visibilidad. Esta es la primera parte importantísima, ¿no? Porque sobre ella es que construimos toda la seguridad nuestra, sobre la superficie de ataque que estamos descubriendo. Y hablando de visibilidad sobre las APIs y de tener clara la superficie de ataque, acá tenemos las características fundamentales, ¿no? El autodescubrimiento, tener las métricas sobre ese catálogo, conocer cuál es la secuencia para las reglas de lógica de negocio, la secuencia de consumo, mediciones de desempeño, entre otros. Rick, ¿por qué no nos muestras esto de forma práctica, por favor? Yo creo que si hablamos de visibilidad es importante entenderlo de una forma más visual. Claro que sí. Entonces te robo la pantalla nuevamente y te muestro acá cómo está nuestra sección de descubrimiento. Primero vamos a ser recibidos por todo el catálogo de OpenAPI que tiene nuestra API. Este catálogo lo podemos nutrir de varias fuentes distintas. Yo puedo cargar el archivo OpenAPI o el esquema, o puedo iniciar un proceso de descubrimiento automatizado en el cual va a agregar nuevos endpoints y esos nuevos endpoints los va a introducir en el catálogo para que podamos trabajar con ellos. De esa forma, vamos a poder ver que tenemos diferentes tipos de entradas. Por ejemplo, yo tengo la entrada de login que provino del OpenAPI Specification File y que está en modo Block and Report. Pero, por ejemplo, tengo este otro endpoint que fue descubierto y que se fue agregado en un modo Report Only. Tampoco está de más mencionarles que los endpoints se pueden editar directamente en el catálogo de manera manual y entonces nosotros vamos a poder hacer las diferentes validaciones. Ejemplo, para hacer un login, yo necesito tener cierta cantidad de parámetros, por ejemplo, un parámetro username que es de tipo string y un parámetro password que es también de tipo string. Entonces, cada que hagan llamadas a esos endpoints, el primer paso es hacer schema enforcement, que es validar la correcta estructura, la correcta construcción de las llamadas de API en en esa invocación. Ahora, si yo hago clic en el botoncito de acá, tengo mucha más información y tengo, por ejemplo, el explorador de secuencias. Aquí yo puedo monitorear y validar cuáles son los flujos de mi API y la lógica de negocio que la API tiene. Les explicaré más adelante cómo es que esto se construye con el módulo de Business Logic, pero también tenemos un montón de información muy importante y muy interesante con respecto al uso de la API. Por ejemplo, puedo tener estadísticas del consumo de IPs, ¿cierto? Puedo tener estadísticas de la distribución de los códigos de respuesta. Es interactivo, entonces puedo ver que hay un 88% de códigos 200, ¿ok? Pero si yo hago clic, por ejemplo, acá y los quito, puedo ver el restante de los códigos de respuesta, 201, 504, 401, 500, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo ver información del tipo de contenido o
Información interesante, por ejemplo, de los endpoints más consumidos. Aquí puedo ver que el endpoint de login, por ejemplo, es el que más se ha invocado en la última semana con 323,000 ejecuciones, pero precisamente para lo que Oscar nos estaba mencionando acerca de los zombie endpoints, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que también identificamos cuáles de estos endpoints son los endpoints menos utilizados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este endpoint que dice API Products Product ID Stock, que solamente ha sido invocado una vez en una semana y un aviso o una nota para los desarrolladores de que podemos quizá quitar o descontinuar este endpoint de nuestra API, ¿no? Información, por ejemplo, también del consumo a través del día. Vemos que esta API se consume en su mayor parte en la noche, ¿no? Donde se realizan más invocaciones. Puede que esto sea o no normal para su API. Y también estadísticas muy importantes de la medición del performance de nuestra API. Medimos información tanto de temas de latencia en milisegundos como de tamaños de requests y response que se están haciendo en la API. Todas estas llamadas se pueden filtrar. Aquí yo tengo filtros que pueden ser por path, pueden ser por método, pueden ser por modo, etcétera, etcétera. Entonces, si yo, por ejemplo, filtro el path exclusivo de login que tenemos por acá y le doy apply, entonces lo interesante es que ahora voy a poder medir el performance específicamente de ese endpoint, ¿no? Y en este endpoint en particular, que es el endpoint de login, vamos a darnos cuenta que en promedio estamos haciendo una llamada que dura 2.78 segundos, aunque he tenido casos en los que ha tardado más de 30 segundos, ¿no? Y eso nos permite ubicar si hay endpoints en los cuales tenemos problemas o estamos generando problemas en el performance, ¿cierto? Y para terminar, mostrarles la información enriquecida que tenemos de los eventos de seguridad. Por ejemplo, todos los eventos los clasificamos en el OWASP Top 10 de API o también podemos ver información específica de la distribución geográfica de los ataques. Podemos saber cuáles son los endpoints que más eventos de seguridad están teniendo. Ejemplo, aquí tenemos un endpoint que se llama Apply Coupon, que específicamente están explotando los atacantes, o ver información de cuáles son las IPs que más ataques están generando. En este caso, este IP que aparece aquí hasta arriba, que tiene 31 eventos de seguridad. Y finalmente también las estadísticas y la tendencia de eventos de seguridad en la que vemos una distribución más o menos homogénea a partir de la última semana en la que hemos estado viendo estos eventos de seguridad ocurrir. Rick, una pregunta. Entonces nos mostraste el descubrimiento, el catálogo resultante, insights de analítica, lo que es el uso, el desempeño. Ahorita cerraste con seguridad, pero finalmente esto nos protege o protege esas API que no conocemos, Shadow API, Zombies API. Ya con esto estaríamos cubiertos. Nos ayuda a descubrirlos, pero ahora toca entender qué es lo que podemos hacer con la protección en runtime. ¿Por qué no seguimos adelante? Gracias, Rick. Y por eso, conocer no basta, hay que defender cada caso. Hablemos entonces de las protecciones en ejecución, es decir, cuando el tráfico real está llegando a las aplicaciones, iniciando con la autenticación. Es lo primero, debemos asegurarnos que todos esos requerimientos, que todos esos requests que llegan a nuestras APIs sean verificados, o sea, que realmente provengan de una entidad autorizada. Una vez esos requerimientos hayan sido autorizados, tenemos que prevenir el abuso, porque no quiere decir que si alguien está autenticado puede consumir la API sin límites, ¿no? Por eso ahí aplicamos cuotas, aplicamos rate limiting, incluso límites globales para prevenir saturaciones. Luego de eso está todo lo que es modelo de seguridad negativa, protección contra ataques conocidos, contra comportamientos maliciosos, por ejemplo, un scraping sobre las APIs, un ataque de credential stuffing, todo lo que sea fácil de identificar se lo va a llevar por delante la seguridad negativa.
La seguridad positiva, por supuesto, es el complemento perfecto. Rick nos habló del descubrimiento, de tener ese catálogo, y lo que hacemos en la seguridad positiva es un enforcement del esquema, o sea que únicamente lo que esté en compliance con lo que está definido ahí lo dejamos pasar, el resto lo bloqueamos. Esa es muy, muy efectiva. Y luego vienen las protecciones más avanzadas, o sea, ya nos enviaron todo tráfico legítimo, pero ahora la intención es maliciosa, ya sea que la intención sea denegar el servicio, que es lo primero, la protección contra ataques de denegación de servicio, o abusar de nuestra lógica de negocio para hacer un fraude. Sobre esto segundo voy a profundizar en la siguiente lámina. Y finalmente están nuestros add-ons de seguridad para complementar toda la protección. Estoy hablando de el LLM Firewall, de nuestro ERT Active Attacker Feeds, de nuestro Threat Intelligence, o sea, todo lo que son IPs maliciosas y que podemos bloquear sin necesidad de inventarnos la rueda, ¿no? Esos maliciosos sabemos que pertenece a campañas de ataque, simplemente los bloqueamos. Entonces, profundicemos un poco sobre la protección de lógica de negocio sobre BLA. Recuerden que cuando hablamos de ataques de lógica de negocio, son usuarios que usan la aplicación de forma correcta, en compliance con el esquema, pero la intención es fraudulenta. Entonces, para detectar esto, hay que jugar exactamente el mismo juego. Hay que entender cuál es el comportamiento regular de la aplicación y crear reglas de ese comportamiento regular, crear reglas de lógica de negocio. Eso se hace de forma automática. Veamos tres reglas para explicar un poco mejor cuál es el comportamiento o a qué nos referimos como entender el comportamiento de la aplicación. La primera, yo creo que es la que mejor lo ilustra, el explorador de secuencias. Aquí se analiza cuál es el orden en que usualmente se llaman las APIs. Imagínense un e-commerce. ¿Cuál es el flujo normal del e-commerce? Busco producto, agrego al carrito y pago, ¿cierto? Si alguien intenta saltar esos pasos o cambiar el orden, ahí nosotros vamos a actuar y vamos a decirle, no señor, usted está tratando de hacer un fraude, ese tráfico va a estar bloqueado. ¿Listo? Ese es un ejemplo y creo que es el que mejor lo ilustra. Luego tenemos otro tipo de regla, la cardinalidad de parámetros. Aquí miramos cuántas veces aparece un parámetro o cuántos valores se envía. Otra vez, un ejemplo sencillo. Si en una API normalmente recibe un solo ID de producto, uno solo, pero de repente está recibiendo cientos o miles en una sola llamada, esto puede indicar que hay un scraping, una extracción masiva de datos, y como en el ejemplo anterior, esto debe ser bloqueado. La tercera regla acá en pantalla son los parámetros permitidos. Esta básicamente define qué parámetros debería aceptar una API. Siguiendo con nuestras analogías, es como un formulario que solo acepta cierto tipo de campos. Si alguien intenta enviar parámetros adicionales o inesperados, puede ser un intento de manipular la lógica de negocio. Lo importante acá es que no estamos buscando firmas de ataque, sino comportamientos que no tienen sentido dentro del negocio. Y ahí es donde la inteligencia artificial, por supuesto, nos ayuda a aprender el comportamiento normal de las APIs y detectar cuando algo se sale de ese patrón esperado de tráfico. Oye, Oscar, y entonces, ¿no sería bueno que te muestre cómo este tipo de reglas pueden bloquear los ataques como el que acabo de mostrar hace unos momentos? Por supuesto, Rick, yo creo que es la mejor forma de entenderlo. Adelante. Entonces voy a volver a abrir el Flow Runner, pero esta vez voy a seleccionar el caso de uso Secure Flow. Como pueden apreciar, es exactamente el mismo flujo. Vamos a usar los mismos parámetros. Incluso voy a usar el mismo usuario de Queen, pero la diferencia es que voy a lanzar el ataque ahora sobre un servicio que está protegido con nuestros sistemas. Y cuando yo corra este mismo flujo, vamos de nuevo a autenticarnos, pero vamos a detectar actividad anormal que los usuarios no están realizando y eventualmente lo que va a suceder aquí en el sistema es que vamos a ser bloqueados con un 403 Forbidden. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra herramienta de seguridad ya interceptó el comportamiento anormal y vamos a evitar su ejecución. ¿Cómo se ve esto desde nuestra consola?
Ya me encuentro aquí en la consola del servicio y entonces la idea es encontrar el evento de seguridad que fue el que bloqueó nuestra acción maliciosa. Y simplemente puedo filtrar el Transaction ID del evento que fue bloqueado por la herramienta, que lo encontramos aquí, vemos el código de respuesta 403 y me entrega un Transaction ID que si se fijan termina en XK7. Simplemente ponemos ese Transaction ID dentro de nuestro sistema y muy fácilmente vamos a ubicar dentro de los otros eventos de seguridad un evento que fue bloqueado por nuestra protección de lógica de negocio. ¿Qué está bloqueando? Está bloqueando el actor con el user ID que termina en 17 y con esta dirección IP. Y la razón por la cual fue bloqueado es porque yo realicé una llamada de Get API Users User ID Addresses, pero no hice anteriormente un Get API Users User ID. Entonces, estoy haciendo un flujo anormal que el sistema en automático detectó que estaba violando el comportamiento normal de la aplicación y tomó la decisión de bloquear este flujo e impedir que este actor, es decir, el user ID y la IP, puedan continuar utilizando la sesión. Ahora, la pregunta más interesante es cómo es que llegó el sistema a aprender que debíamos de bloquear ese comportamiento anormal. Y eso se explica precisamente en nuestro módulo de API Business Logic Attack Protection. Voy a entrar a la aplicación protegida y en la sección de API Protection vamos a ver cómo funciona el módulo. El sistema es bien sencillo de alimentar. Lo único que necesito es definir un actor, que en este caso es la combinación de IP origen y un header de authorization y un JWT que se llama User ID. Todo lo que venga con este mismo conjunto de parámetros nos va a servir para identificar a un único usuario dentro de mi API. Después, realmente el sistema es muy sencillo de utilizar porque tiene un nivel de sensibilidad que es bajo, medio, alto y también un nivel de mitigación que es bajo, medio, alto. Los niveles de aprendizaje y de mitigación nos indican qué tan constante tiene que ser el comportamiento de los usuarios en mi API para que yo lo defina en una serie de reglas, que son precisamente el comportamiento que hemos aprendido del negocio. Dentro de las reglas que podemos encontrar, vemos cómo el sistema, por ejemplo, encontró un parámetro que se llama XDST, que aparece en diferentes partes de mi API, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si me voy un poquito más abajo, veo un parámetro que se llama card number, card holder name, expiry month, expiry year, que solamente se utiliza en el endpoint post API users user ID credit cards query. Entonces, el sistema va aprendiendo, por ejemplo, cuáles son los parámetros permitidos, va aprendiendo, por ejemplo, cuál es la tasa de errores esperada, normal para usar el sistema, qué tan común es que me hagan peticiones que están fuera del catálogo de productos, o puede aprender la cardinalidad, es decir, qué tan constante es la variación de parámetros cuando hacen determinadas llamadas a la API. Esto lo aprende por cada endpoint y cada valor que aparece aquí. Finalmente, llegamos a quizá las más importantes y las más interesantes, que son estas reglas de secuencia. Las reglas de secuencia son muy importantes porque determinan cuál es la probabilidad de manera estadística de que un usuario haga una llamada de API después de hacer una llamada subsecuente. Entonces, por ejemplo, aquí nos indica que para poder hacer una llamada de Get API Products Product ID, anteriormente tendríamos que hacer una llamada a Get API Products. Tiene sentido. Primero hay que listar los productos y después podemos consultar un producto en específico. Entonces el sistema va aprendiendo
precisamente cuál es el comportamiento típico de los usuarios cuando están utilizando la API y luego determina cuál es la probabilidad de que esos usuarios hagan una llamada sobre este sistema. Quizá verlo en forma de tabla sea relativamente complicado, por eso tenemos la vista de Sequence Explorer y que recuerden cuando se las estaba mostrando hace unos momentos, les indiqué que ahora haría más sentido. La idea del Sequence Explorer es que vamos ahora a poder entender cuáles son todos los flujos que los usuarios utilizan cuando mandan a llamar consultas de la API. Entonces, por ejemplo, yo sé que cuando quiero, por ejemplo, hacer un get API orders, tengo antes que venir de get API user ID orders y anteriormente venir de un get API user ID. El valor muy importante de este aprendizaje es que nos permite, incluso en APIs no documentadas, de manera automática, sin necesidad de intervención humana o configuración manual, poder comprender cuáles son los flujos que mi API está teniendo para poder de esta manera identificar cuándo hay comportamientos que se salen de este comportamiento flujo normal y poder detenerlo, como el caso del ataque que acabamos de tener. Ahora, sabemos que en seguridad no podemos bajar la guardia, tenemos que estar siempre preparados porque las amenazas están evolucionando constantemente y ahora más rápido que nunca. Por eso que tenemos el API Posture para mejorar continuamente nuestras APIs, nuestra postura de seguridad. Imagínense esto de nuevo con una analogía, ¿no? La seguridad de una casa. Una cosa es tener la alarma siempre activa para cuando vayan a intentar robarnos, pero una otra muy diferente es revisar constantemente si las puertas están cerradas, si las ventanas están bien aseguradas o si alguien dejó una llave debajo del tapete. Eso es exactamente lo que hace ese API Posture, todo ese trabajo de prevención. En lugar de esperar a que ocurra un ataque, estamos analizando continuamente cómo están configuradas las APIs en producción, detectamos riesgos de seguridad antes de que alguien nos los explote. Para hacerlo, evaluamos decenas de controles de forma automática utilizando el tráfico real que vemos en producción. Y como lo hicimos con BLA, ahora Rick nos va a mostrar cómo funciona nuestro API Posture y cuál es la calidad de la información que nos puede dar. Vamos, Rick. Vamos, aquí tenemos el panel principal de la sección de postura. Primero en la parte de arriba tenemos un resumen general de todas mis aplicaciones, en el cual me dice mis top aplicaciones por riesgo de seguridad, por cantidad de riesgos reportados o por la categoría de los riesgos que están reportados. Ahora, en la parte de abajo tenemos todos y cada uno de los riesgos que están detectados o reportados por la herramienta y del lado derecho, que ambas secciones se pueden expandir o contraer para enfocarnos en lo que es más importante, poder tener una serie de gráficos que me dan el resumen. Por ejemplo, el acomodo por seguridad, el acomodo por categoría, o cuáles son los endpoints, por ejemplo, que presentan más riesgos a través del análisis, o, por ejemplo, eh, por regla de seguridad, ¿cierto? Entonces, nosotros como operadores de seguridad o CISOs, la idea es ir siempre reduciendo la superficie de ataque. Entonces, esto nos presenta la información de una forma muy clara en la que entendemos si los riesgos son de categorías críticas, altas, medias, bajas, y de esa manera quizá nuestro enfoque sea enfocarnos en resolver los riesgos más altos. En cada una de ellas, si se fijan, tengo detalle, es decir, puedo ver la información que me está proporcionando del riesgo, pero también puedo ver el detalle. Si yo selecciono esta, este riesgo que es de categoría media, por ejemplo, yo puedo darme cuenta que en el login, en la llamada login,
Veo que la URL, por ejemplo, contiene credenciales, me está diciendo que viene el campo de password por aquí, ¿no? Y precisamente nos muestra un ejemplo de transacción en el cual está haciendo un post al login y vemos que en la URI contiene el password y el username de este acceso, ¿no? Entonces también lo importante es que la herramienta me da una recomendación, me está diciendo, ¿sabes qué? Esto no es una muy buena práctica y tenemos que evitar poner tokens o poner combinaciones de usuario y contraseña en la URL, porque si no, lo que va a suceder es que en los logs van a aparecer todos estos datos, ¿no? También dentro de la herramienta tengo la posibilidad de asignar etiquetas. Entonces, por ejemplo, en este caso, este evento ya se hizo un análisis y ya se determinó que ese es un riesgo aceptado de la aplicación y que no se va a hacer más trabajo al respecto. Pero si yo entro en un segundo evento, por ejemplo, en este otro que aparece de este lado, puedo ver que aquí yo tengo una cookie que no tiene el atributo secure y me recomienda activarla para asegurarme que este dato o esta cookie solo sea enviado en comunicaciones seguras. Y este tiene sus tags asignados de que está el trabajo en progreso, o sea, esto sí se está realizando y se está remediando y que ya fue asignado al equipo de seguridad. Dentro de otras cosas que yo puedo determinar si esto es un falso positivo, está bajo investigación, el riesgo ya está aceptado, o si ya, por ejemplo, estoy trabajando en remediar cada uno de estos eventos. Al final, como Oscar mencionó, te- hacemos validaciones de muchos riesgos y en muchas diferentes categorías, pero quizá el resumen más importante es cuando yo hago clic en este botón de Full Risk Rules, en el cual primero vamos a poder identificar todas las diferentes categorías, ¿cierto?, que tiene mi aplicación y cuántos riesgos presenta esa aplicación. Y obviamente vamos a ver las categorías que tienen más riesgos en la parte de arriba, pero no todo es malo, sino que también vamos a ver las categorías en las cuales no estoy presentando ningún tipo de riesgos, como son las que aparecen en la parte de abajo. Y con eso creo que hemos dado un tour completo a la parte de postura. Sí que hemos dado un tour completo, no solo por postura, sino por toda nuestra estrategia de seguridad. Veamos un breve resumen. Empezamos nuestro webinar con los ataques críticos de lógica de negocio en la TAM, donde enfatizamos cuáles eran los objetivos de los atacantes, ¿no? Que en general es hacernos fraude, exponer información confidencial alojada en nuestras APIs, y para ello necesitamos una estrategia de seguridad completa. Entonces mostramos que lo primero es poder tener una superficie de ataque bien mapeada, y ahí el descubrimiento es esencial. Luego de eso, proteger esa, esa superficie descubierta de forma continua, de forma completa, utilizando una estrategia de seguridad por capas. Y veíamos que una de las capas más importantes son las capas de lógica de negocio, ¿no? Las capas que utilizan inteligencia artificial y políticas que se generan de forma continua, políticas que entienden de nuestra lógica de negocio para proteger nuestras APIs de forma activa y contra las amenazas más avanzadas. Y finalmente, Rick nos enseñó a prepararnos para el futuro, ¿cierto? A ver una evaluación también en tiempo real, continua, para protegernos o para minimizar todos esos riesgos que fueron detectados utilizando el tráfico legítimo, las interacciones legítimas contra nuestras APIs. Como mensaje de cierre, hoy enfrentamos un nuevo tipo de atacante, un atacante que está utilizando la inteligencia artificial para crear herramientas cada vez más avanzadas, más difíciles de detectar, porque se comportan como si fueran usuarios legítimos. Entonces, es necesario que nosotros respondamos de la misma manera, que entendamos nuestro negocio y generemos políticas de forma automática, políticas que sean muy precisas y que sean capaces de detener este nuevo tipo de amenazas. Ahí precisamente es donde nuestra plataforma marca la diferencia. Vámonos entonces con nuestra encuesta de cierre. Y si yo mal no estoy, ya Moni lanzó la
la primera pregunta de nuestra poll. Déjenme solo recordar cuál es esa pregunta para que ustedes la vayan contestando. La idea no es evaluarlos si estuvieron con nosotros en el webinar, sino también entender mucho las necesidades de ustedes, los retos que enfrentan todos nosotros, la comunidad en general de ciberseguridad, ¿no? Con respecto a este tema tan crítico que son las APIs. Antes, Oscar, Arik solo Simchis conmigo, acá el director para América Latina, Ricardo vamos Medina, que a estuvo con responder nosotros durante el preguntas webinar. sí, solo para mencionar que mientras que ellos hacen las encuestas, vamos a responder algunas de las preguntas que hay aquí que nos pusieron. Sí, 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 claro que sí, claro que sí. Entonces, la primera pregunta de la poll, ¿qué nivel de visibilidad tienes hoy sobre el inventario completo de tus APIs en producción? Importante, acuérdense lo que mencionamos durante el webinar, que es entender muy bien la superficie de ataque. Entonces, no sé, Rick, si quieres ir con una de las preguntas que tenemos aquí activas. Sí, sí. Por ejemplo, mandaron una que dice, esas compras adicionales con las otras tarjetas se pueden considerar fraudulentas a pesar de que las tarjetas sean válidas. Sí, es precisamente el punto. O sea, las tarjetas son válidas, pero el dueño de la tarjeta no fue quien realizó la transacción. Entonces ellos van a iniciar reclamos con sus emisores de tarjeta de crédito. Ok, Hay aquí una pregunta interesante que yo la quiero responder, que alguien está preguntando si es necesario tener el WAF de Radware para la protección de las APIs, está atacando el WAF a la protección de API. Bueno, la respuesta es simple. Es mejor tener el WAF de Radware con todo eso porque vas a tener mejor visibilidad en todo, pero no es obligatorio. El producto de API puede ser como un producto tipo standalone que se puede instalar sobre las APIs y para el WAF puedes utilizar otro producto, pero claramente la recomendación nuestra es tener todo el ciclo, el API y el WAF en el mismo lugar, así van a tener mejor visibilidad de los ataques y mejor correlación entre los ataques que pasan en la aplicación y los APIs. ok. Les doy resultados de la primera pregunta de la poll acerca del nivel de visibilidad. La mayoría nos responde, 38% responde, no tenemos claridad sobre el total de API expuestas. Y dígame si no, Rick, Arik, que eso no es lo común que nosotros vemos, ¿no? Que es una superficie de ataque desconocida. Sí, pero lo común yo digo que más gente no sabe. Y los que piensan que saben tampoco muchas veces saben. Sí, por eso, por eso. Esa fue la respuesta, que la mayoría no conoce la superficie de ataque. Moni, por favor, ayúdame a lanzar la siguiente pregunta de la poll. Y Rick, respondamos otra de las preguntas que nos hicieron durante el webinar, que nos hicieron varias. Sí, 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 mira, muchísimas. PCI DSS, no sé, que me parece interesante. Que si esta herramienta me ayuda con cumplimiento de PCI DSS, yo pienso que es una pregunta muy, muy importante y no sé, Rick, si quieres dar la cobertura, cómo hacemos cobertura de PCI. Sí, sí. O sea, ya el servicio como tal está en cumplimiento de PCI. Adicionalmente, lo que se pueden hacer es se pueden activar funcionalidades que te permiten, sobre todo con la nueva normativa de cumplimiento de PCI, que te ayuda en el control del scripting, inventarios y demás, se integran al producto también. Otra pregunta, Rick, no sé, yo pienso que a esta Oscar la puede responder. ¿Cómo A ver. integro la solución a mi SOC? Porque no puedo estar viendo logs todo el tiempo. Es una pregunta como directa a lo que hacemos. Sí, hay dos maneras de integración. Una es nosotros colgamos los logs en un repositorio y ustedes pueden descargarlo de ahí. Ahí tienen una completa integración con el SOC. Y la otra es vía API. Nuestra plataforma, como todas las plataformas modernas, expone una API autenticada y ustedes pueden consumir los eventos de seguridad bajo demanda. En nuestra experiencia, ambos son positivos, ambos funcionan bastante bien, ya depende mucho del tipo de integración que el cliente quiera y que el cliente tenga actualmente en su SOC. No puede ser bajo demanda o puede ser simplemente alando los eventos de seguridad.
Oscar, también hay otra que nos preguntan, digo, creo que es bastante constante, nos están preguntando si esto es un add-on del producto. La respuesta es sí. ¿Es un add-on o es un producto aparte? Eso lo hemos respondido al principio. El WAF es un producto, el API es como un cumplimiento a la protección aplicativa o una solución aparte para la parte de APIs. Y aquí hay otra pregunta que me parece muy al punto a lo que estamos haciendo hoy día, y la pregunta es cómo la herramienta detecta y gestiona el tráfico generado por agentes de IA internos de una empresa, particularmente aquellos que consumen APIs o motores externos. Bueno, déjame responder a esta pregunta. Mira, Radware está todo el tiempo en la punta de buscar herramientas de protección. Ahora, Radware sacó ahora 2 herramientas de protección, un producto que se llama Agentic AI, que hace protección para los ataques que pueden pasar sobre agentes internos o externos o todo lo que consumen APIs. Pero la protección Agentic es una capa de protección. ¿A qué refiero? Cuando estamos haciendo protección de agentes IA, estamos haciendo protección contextual a lo que están tratando de extraer de estos agentes, pero vamos a decir que la protección contextual falló. Si no hay protección de API y no estamos mirando el consumo del API, que es la segunda capa de protección, ahí puede fallar protección. Entonces, el primer nivel es la protección contextual para el consumo y cómo se consume el agente. Y la segunda es ver que el API no está abusado por nadie, incluso los agentes internos que desarrollamos para consumir la API. Además, todos los agentes entre ellos se hablan en API. Entonces, sobre todos estos hay que poner una revisión primero de API y segundo por la parte contextual y ver cómo se comporta. Y déjame complementarte ahí, compadre, con algo bien particular. Ahorita nuestra solución de Bot Manager, que también es complementaria al WAF, a la protección de API, también puede detectar si el tráfico viene de agentes de IA. O sea, si nos están tratando de consumir nuestra API expuesta desde agentes de IA, y ya ustedes pueden tomar determinaciones, ¿no? Por ejemplo, dejar pasar ese tráfico, ponerlo únicamente en report only o bloquearlo si no les interesa tener ese tráfico sobre las APIs. Entonces, son distintas protecciones, pero todo eso en función a la protección holística de sus APIs. Y acá, déjenme ir un momentico a la poll, que la tenemos olvidada, nuestra encuesta. Y la pregunta que lanzó Moni acá es interesante. ¿Cómo describirían el nivel actual de seguridad de tus APIs? Y la mayoría responde que es un nivel 2. Arik y Rick, protección básica, aplicamos mitigaciones para ataques conocidos, o sea, WAF. Y yo ahí quiero ser muy enfático, o sea, el WAF es una protección básica para las APIs, ¿entienden eso? Las APIs necesitan mucho más contexto, se necesita entender, mucho mejor el contexto para poderla proteger de una forma completa. Un WAF, un API Gateway, no es lo suficiente. No que no es lo suficiente, no es protección para APIs. El WAF está diseñado para proteger páginas HTTP y no está diseñado para proteger APIs. El que piensa que tiene un API Gateway o un WAF y proteja los APIs está equivocado. Y aquí justo hay una pregunta que va sobre eso, sobre APIs que tiene, si el API tiene un modelo de autenticación de 2 o 3 patas. Este modelo de autenticación se llama API Gateway. Nuestra solución de API Protection se conecta a estos API Gateways para darles la protección. Así si la pregunta era si podemos proteger estas aplicaciones, estos APIs, y la respuesta es sí. Somos los únicos que los podemos proteger de forma interna y externa, lo que significa APIs expuestos o APIs que ustedes tienen en un jardín cerrado como atrás de un VPN.
sobre, conectamos o sobre el tráfico o sobre el API Gateway que hace la autenticación y ahí metemos los componentes de protección, lo que estaba mostrando Ricky y Oscar. Prueba de eso es el ataque, precisamente. El ataque que hicimos es post-autenticación. Tú ya tienes un token, entonces puedes pasar 2, 3 patas de autenticación y ya tienes tu token y después manipulas el token para hacer el ataque. Entonces no y es... también ¿cómo sabes que la postura del API te requiere la autenticación? Puede ser tú poner autenticación, pero tu API no requiere autenticación, tú ni lo sabes y ya estás accediendo directamente al API sin token y también puedes pasar. Ok. No sé si respondemos alguna otra pregunta, señores, o ya estamos. Ya se lanzó la última pregunta de la poll, que simplemente es si les gustaría recibir más información con respecto a lo que hoy vimos en el webinar, ¿no? Los temas de API Security o en general acerca de Radware. La mayoría les gustaría ser contactados, cosa que me pone feliz. No sé, Rick y Ari, ¿quieran responder una pregunta adicional? Sí, dos, por favor. Déjame dos. Hay aquí una pregunta muy interesante. ¿Cuál es la mejor práctica para desarrollar APIs seguras? Bueno, la mejor práctica es poder probar que la API que desarrollaste es segura. Y hemos lanzado hoy, y yo no sé, Rick, a qué profundidad lo hemos mostrado, pero la adquisición de Radware de la empresa Pint que hace testing de API, que Básico, lo mostramos básico y yo les prometí un webinar dedicado al tema. Sí, correcto. Entonces ahí con esta herramienta podemos hacer pruebas de seguridad de APIs antes de sacarla a producción y probarla contra ataques. Entonces la mejor manera es desarrollar, probar, arreglar, volver a probar hasta que la API sale segura para producción. Y la última pregunta que yo quería tocar es el tema de OWASP Top 10, que si nosotros podemos visualizar el OWASP Top 10 para el API. Y Rick, ya puedes tocar este tema. Bueno, la respuesta corta es sí. Ahí dentro del reporting se puede ver categorizados los eventos de API en el OWASP Top 10 de API, además del OWASP Top 10 de aplicaciones web, ¿no? Yo una última, compadre, complementando lo que explicaste del desarrollo seguro de las APIs, a mí me gustaría darles una recomendación y es que no solo cuando estén evaluando el desarrollo, no solo lo evalúen desde el punto de vista del código, desde el punto de vista estático, sino también hagan pruebas de lógica de negocio de ese código. Es decir, entiendan bien cuál es el objetivo de ese código que se está escribiendo y háganle pruebas no solo de nuevo estáticas, sino también dinámicas sobre ese código para entender si hay alguna vulnerabilidad a nivel de lógica. No se queden únicamente con vulnerabilidades a nivel de códigos, porque no va a estar completa la protección. ¿Vale? Señores, yo creo que estamos. Me hubiese gustado quedarme aquí respondiendo más preguntas, pero... Tienes que ir al RCA. Sí, estamos mostrando todo en RCA. Si alguien de ustedes está en el RCA, lo espero en nuestro booth de RCA, que ahí estamos demostrando muchas de estas cosas. Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Bye. Chao, chao.